¿Qué tal, queridos Morín? ¿Cómo están? Un gustazo en saludarles en este Gracias, día, shalom. esta reunión de los días Shalom. sábados que está muy bueno. Vamos a aprender, vamos a exponer al mundo distintas posturas, distintos pensamientos, pero vamos a romper mitos, aclarar conceptos y las peleas de los siglos que hay, vamos a tratar sencillamente de poder aclararla. Tenemos gente capacitada, gente muy buena, maestros que aprendemos mucho entre nosotros y queremos compartirlo como una charla común. Así que hoy hablaremos de un tema importantísimo. Yeshua, el Mashiach, su muerte. ¿Qué significó? ¿Qué era? ¿Era una ofrenda? ¿Un sacrificio humano? ¿Él fue la expiación para todo el mundo? ¿Era para hacer capará sobre Israel? Estos temas van a estar acá para nosotros. ¿Qué dices, Argenis? Muy buenas noches, Shalom. Un placer estar nuevamente en esta sala compartiendo con ustedes. En verdad, muchas gracias. El tema es muy interesante, muy bueno. La muerte de Yehoshua o de Yeshua en abreviado. Si lo vemos desde el punto de vista, desde la Torá, que es la que debemos manejar, entendemos que la muerte de Yehoshua encierra un aspecto histórico e incluso de hechos repetitivos, ¿no? Pero que la misma está plasmada y dicha, plasmada en la Torá y dicha también por los profetas. Ahora bien, si tocamos el tema o la pregunta, la razón por la muerte de Yehoshua, vemos que su muerte tuvo el propósito de hacer capará habonot para Israel. Entendamos que la Torá está escrita y fue entregada a Israel como nación predilecta, escogida por Hashem, la cual esperaba un Mashiach, porque fue profetizado para Israel, no para las naciones. No hago menoscabo de que cuando Rab Shaul comienza a hablar de la manifestación del Mashiach, como el Mashiach vino a Israel, con su muerte y resurrección, y que abra una puerta para los gentiles, ya ahí es otro contexto. Pero si vemos originalmente lo profetizado para Israel por el profeta Jeremías y Ezequiel, nos damos cuenta de que habló del Mashiach sufriente o del siervo sufriente que era profetizado para Israel. Ahora bien, si nosotros somos parte de Israel, si nosotros somos identificados con la cultura de Israel, lo que estamos injertados como olivo natural a través de la justificación del Mashiach, entonces sí puedo decir que el Mashiach murió por mí para hacer capará para mí, siempre y cuando pertenezca a Israel primeramente. Porque para un gentil o para una persona que no acepta a Yehoshua, no acepta el Mashiach o que está divorciado de la cultura hebrea, no puede decir que el Mashiach murió por él porque no lo esperaba. Ya para él sería otra ley que se aplica en base a su cultura, en base a su estilo de vida. ¿Me doy a entender? Pero si lo vemos desde ese punto de vista, hay que ver los dos aspectos. Porque si decimos que él era el Corbán, podríamos decir que era el Corbán a pesar de que la Torah dice, establece de que no se pueden hacer sacrificios humanos. Él lo hizo por obediencia a Hashem para hacer la capará habonot. ¿Me doy a entender? Ahora bien, les voy a poner este ejemplo. Un niño va cruzando la calle. Se percata que viene un señor X, poner X señor, y lo ve que va a suceder eso. Se abalanza hacia el niño para salvarlo, pero en ese esfuerzo de salvar al niño, pierde la vida él. Para la familia es un héroe, pero para la familia de él y para las demás personas, ¿cómo queda? O los familiares. Entonces vemos que se toma como un sacrificio porque salvó a otro. Lo hizo con el propósito de hacerlo, sabiendo que él de repente puede subir en ese instante o lo hizo de manera instintiva. El detalle es que no es mal visto desde el punto de vista porque pudo salvar a alguien. Ese es el punto que quiero dar a entender, pues.
Ahora bien, pero si lo vemos como que lo hizo para ganar mérito o que lo viesen, ya también es un punto de vista de la persona que busca ser reconocido. El Mashiach no busca ser reconocido, ¿por qué? Porque él tenía un rol que cumplir y lo cumplió hasta la muerte. Aún dicen los escritos de los discípulos que él lloraba, o sea, que él clamaba que si era posible que se apartara esa copa de él, que se apartara de eso, pero que no se hiciera su voluntad sino la suya. Entonces, él fue obediente, pero con el propósito de cumplir la profecía. Como habló con Yohanan Hamadbil, hay que darle cumplimiento a lo que está escrito. Por los momentos, mi primera participación. Bien, bien, Argenis, muchísimas gracias. Bien, trataste de resumir todo ahí en 5 minutos. ¿Qué dice Daniel sobre el tema? Me gustaría que aclaremos algunos conceptos, ya que el canal no solo es para gente hebrea o de raíz hebrea. Esto va a ser para todo público, entonces usamos palabras como capará, ¿sí? Como corbán. Entonces, ya que está Daniel, nos va a explicar de a poco, vamos a ir explicando estos términos, Daniel. Así podemos entenderlo todo, ¿sí? Dice, el otro día hablé con un amigo y yo le decía, mira, si un niño te entiende, porque esto lo aprendí yo también, y te entiende un anciano ya mayor, está buenísimo. Y en este caso, lo que nosotros deseamos con esto es que todo el mundo pueda escuchar esta explicación. Así que está bueno, ¿sí? Vamos, Daniel, te escucho. Shalom, shalom. Buenas noches. Gracias, Cristian, por la oportunidad y a todos por esta nueva experiencia. Bueno, yo quiero irme más allá de arrancar a donde yo sé que mis compañeros ahorita van a irse de lleno. Yo quiero meterme fuera de la frontera de Israel, en Occidente. Voy a meterme ahí. Porque, ¿por qué en Occidente? Porque en Occidente es donde más es tratado y tocado este tema. Pero lastimosamente, es ahí donde más se ignora de la primera raíz, donde deben de buscar las respuestas, que es el Tanaj, la mentalidad hebrea. Y es precisamente este detalle el que ha llevado a muchas concepciones erradas a muchas personas, no solamente de este tema, sino de otros muchos más. Y todavía hasta el día de hoy seguimos escuchando en ciertos grupos que, pues bueno, pareciera que pertenecen al judaísmo, pero cuando escuchamos hablar sus posturas, pues no tiene nada que ver con la Torá ni el Tanaj. Y entonces, en vez de contribuir a una aclaración, más bien se torna una confusión más grande. ¿Okay? Ahora, hay algo bien claro. Cualquiera aquí presente que haya estudiado lo básico del judaísmo sabe que en el judaísmo no inventamos nada nuevo. ¿Okay? En el judaísmo no hablamos de nuevas revelaciones de nada. ¿Por qué? Porque toda la verdad ya fue dicha en la Torá. Nosotros lo que hemos ido haciendo desde el día en la institución y que llegó la Torá a nosotros, y Moshe la entrega al pueblo y junto con la interpretación, hemos ido repitiendo una y otra vez lo mismo. Porque hablar de nuevas revelaciones y nuevas cosas ya sería como decir que aquella revelación ya se acabó, ya no sirve, y entonces, o sea, en ninguna manera. Yeshua vino exactamente a ratificar y a reinterpretar de la forma correcta la Torah ya traída por Moshe Rabbeinu. ¿Qué pasa? Que ese mensaje, cuando sale fuera de Israel, es completamente distorsionado, cambiado, trastornado por gente que lo hizo, algunos de forma involuntaria, otros de forma voluntaria. El problema es que el grupo que lo hizo de forma voluntaria, pues ganó el proceso de la distorsión, y ahora tenemos una ensalada enorme de tópicos y temas de la Torah que se están discutiendo fuera de Israel. Y este es uno de esos temas, ¿ok? Este es uno de los temas más tremendos que todos los que han puesto su fe en los méritos de Yeshua como Mashiach, pues están sin resolver. Y en esto vamos a coincidir todos los que estamos aquí, porque precisamente por no consultar la fuente correcta del pensamiento del siglo I específicamente, pues se ha tendido a reconstruir teorías, postulados que no están conforme al Tanaj. Ahora, ya entrando en tema,
vamos a hablar de las posturas. Cristianismo tiene una respuesta muy superflua, no la menospreciamos, respetamos la opinión de los teólogos de Occidente, claro que sí. El catolicismo también tiene su propia opinión. El problema es que cuando citamos sus fuentes de explicación para esto no aparece la Torá ni el Tanaj, y ya de ahí ya nos desviamos por completo. Ahora, otro aspecto, el tema de la muerte expiatoria de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach es un tema del Brit Hadashah o del Tanaj. Definitivamente es un tema del Tanaj, amados. Rav Shaul, por ejemplo, que es uno de los mayores exponentes de la doctrina hebrea, del pensamiento hebreo, no vino a explicarnos nada nuevo, ni a revelarnos nada nuevo. No. De hecho, toda la halajá y la disertación que Rav Shaul haya hecho acerca de todas sus cartas y sus escritos está basado en lo que ya el pensamiento hebreo había sacado del Tanaj. Había un cuerpo doctrinal, un cuerpo dogmático ya sobre el cual ya se trabajaba y se operaba. ¿Qué pasa? Ya voy a meterme en el campamento judío. Que el mensaje respecto a la muerte del Mashiach había sido trastornado por el liderazgo. ¿Quieren una prueba de esto? Hay un momento en que Yeshua HaMashiach se pone de pie y salía Kefa, el apóstol Pedro, como es conocido en Occidente. Yeshua hace el anuncio que tiene que morir. Y Kefa se sorprende y se pone de pie y dice, no, aleno, en ninguna manera. Esto no suceda. Y la respuesta de Mashiach no se hace esperar, diciéndole, apártate de mí, Satán. No el diablo, no, ni el cachudo, ni nada de esas cosas, no. El término Satán en hebreo es alguien opuesto, contrario, y puede ser aplicado a cualquiera que funja esta actitud. ¿Qué está pasando ahí? Yeshua no está hablando con un gentil, no está hablando con un extranjero, no está hablando con un prosélito, está hablando con un judío nacido en la tradición judía, que conoce el judaísmo. Pero el mensaje que Kefa había recibido y heredado del liderazgo de aquel día era que el Mashiach no podía morir. Y cuando oyó al Mashiach mismo decir que tiene que morir, claro, se hizo un caos en la cabeza de Kefa y dijo, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué tenemos que notar aquí? Uno, la opinión del Mashiach es que debe morir. Y dos, la opinión del liderazgo aquel día es que no debe morir. ¿Quién tiene la razón? Por supuesto, Mashiach. ¿Por qué? Mashiach es la correcta interpretación de la Torah. Así que, si Mashiach dijo que tenía que morir y que era necesario que tenía que morir, pues así lo aprobó el cielo de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, Hashem estableció que así debería ser para el Mashiach. Y ahora lo que debemos hacer es ver e interpretar y buscar esa respuesta en el Tanaj. Darnos cuenta cómo lo traza la Tanaj y la Torah. El hecho de que el Mashiach tenía que morir por su pueblo. Esa es mi introducción. Bien. Bien. Héctor, Juan Alfonso, prepárate, Héctor, que ahí podemos compartir. Juan Alfonso, te escuchamos, a ver, Bueno, ¿cómo andamos? No te vemos, pero te oímos. aquí, A pura fe. A pura fe. Vamos. ¿no me ven? Ya, ok, ahí vamos. Bueno, con esto comienza pues de los sacrificios, sabemos que realmente pues es el principio de la Torá, ¿no? Nosotros vemos que realmente pues esa es la prueba que Dios le hacía al hombre, ¿no? Y cuando viene el maestro Yeshua, pues el sacrificio también de este corbán tenía que llevarse a cabo porque realmente pues ya se hacía pues los sacrificios de los animalitos, que se ponía las manos y la sangre, esto también vemos acá en la Torá, también vemos la vaca roja, ¿no? Que sacrificaba y las cenizas con el agua mezclado se llevaba para la diferencia, se limpiaba y purificaba pues a las personas, ¿no? Que estaban inmundas. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos pensar realmente que el Mesías y el Joshua realmente
tenía que cumplir esta parte realmente del sacrificio. Pero como vivieron en la época del imperio, también tenemos que pensar que no fue exactamente como tenía que ser el sacrificio mediante las piedras, sino porque ese será el principio, pues no, no el que cometía pecados se le apedreaba, ¿no? Pero acá vemos que realmente él va a un madero, y de este madero, pues es el sacrificio que él lleva prácticamente a la Torá y al mandato del Eterno que da, pues, ¿no? Mediante el sacrificio, primero con los animales y después con el hombre escogido por el Eterno. Acá vemos realmente que solamente el Mesías podía redimir, bueno, a los que querían derramada. Así como se hacía, por ejemplo, en el principio, exactamente la sangre de los animales se tiraba en el templo, se echaba, por ejemplo, exactamente el Hijo derramó su sangre por cada uno de los que en él creen, para que el Eterno, por los méritos de él, tenemos la salvación. Eso es lo que yo podría decir para no en este instante. ¿Ok? Bien, estimado Juan Alfonso, ¿qué tal? Héctor, te escuchamos. ¿Estás por ahí? Gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Buenas noches a todos los que en diferentes horarios. Sé que allá es de noche, aquí apenas va a ser en unas 2 horas. Y muchas gracias por invitarme a este interesante estudio. La verdad es muy complejo, es un tema muy amplio, el tema del Mashiach. Y en la perspectiva judía, el Mashiach es algo muy interesante porque está escrito desde la Torá dada a Moshe. Y voy a empezar con un pasú de la Torá que está en Devarim, que en el castellano se conoce como Deuteronomio. Aquí tengo el Humash, lo voy a leer, es el capítulo 17, verso 18. Dice, sucederá que cuando se sentare sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torá en un libro delante de los Kohanim Levim. Estará con él y la leerá ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno, Creador tuyo, a fin de cuidar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para cumplirlos. En Devarim 17, 18, 19 habla de algo profético muy interesante. Habla de que cuando en el pueblo de Israel se levanta un rey, el rey tiene que escribir una copia de esta Torah. Y lo interesante es que en la época de Moisés no había rey sobre Israel. Y podemos ver que en un futuro, cuando le toca esa experiencia al profeta Samuel, él se lamenta y se pone triste pensando que lo estaban desechando a él como profeta, como juez de Israel. Y, y él hace una queja delante de Hashem, y le dice a Hashem, el pueblo me ha desechado, y el Eterno le dice, no, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque desecharon la Torá, desecharon los mandamientos, ellos quisieron ir en pos de sus ídolos y se alejaron de mis preceptos. Y es cuando se cumple lo dicho por el Humash, que dice que cuando se levanta un rey, el rey tiene que escribir una copia de la Torá. ¿Qué pasó en todo ese tiempo cuando el pueblo de Israel no tuvo rey? Los Kohanim eran los responsables de hacer una copia de la Torá. Moisés escribió una copia de la Torá y también los Kohanim. Ellos eran responsables de transmitir la Torá oral y escrita al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Era el propósito de ellos enseñar los preceptos de Hashem por todas esas largos periodos que estaban en el desierto, y aún cuando ellos iban a tomar la tierra prometida que fluye leche y miel, la Torá se tenía que seguir enseñando y por generaciones tenían que ser una copia exacta de la Torá. Ahora, esa es la promesa de un Mashiach. ¿Qué quiere decir Mashiach en hebreo? Pues es la letra Mem, la letra Shin, la letra Yod y la letra Het. Mashiach
es una palabra que en hebreo se traduce como ungido. ¿va? Es ungido para que ejerza un trabajo especial dentro del pueblo de Israel. Alguien que te rescata de aquel error en la que uno anda caminando y te corrige. Eso es el trabajo de un Mashiach en el judaísmo. Ahora, Mashiach puede ser un poco transversado fuera de la cultura de Israel porque ha enseñado lamentablemente por medio de la religión católica y ellos enseñaron a un Mesías pues, transversado y después en un futuro cuando surgió los protestantes, el protestantismo, ellos enseñaron a un Mesías similar al catolicismo, simplemente que le quitaron algunos ídolos que tenían, pero siguieron enseñando con ciertos dogmas parecidos a esa religión. Y, y pues no los culpamos, ellos pues no tenían acceso, la mayoría de la gente no tenía acceso a los escritos hebreos, muchos porque no podían y otros porque de plano pues no querían que la gente supiera ciertas verdades y aquel que se le encontraba con una escritura hebrea o con escritos hebreos, pues esa persona era asesinada, perseguida, incluso los libros eran quemados o eran confiscados por la religión de aquel entonces que predominaba. Entonces, con el largo de que conforme pasaron los años, empezó a haber un desconocimiento, empezó a haber una ignorancia. Bien, Muchos creyentes ignoraron. Entonces, para un Mesías conforme bien. Se te está ignorando al cortando Mesías. se te está cortando la señal. Estamos, y la conexión creo que es inestable. Nos volvemos a reencontrar ahora, seguimos la charla, porque se está por cortar, nos volvemos a unir inmediatamente. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Eh? Así que están todos ahí, Sí, señor. están Argenis, ahí luego comenta, sigues un Sí. rato, Héctor, porque está, así terminas de enseñar, se está por cortar la grabación. Así que cortamos y seguimos ahora en la segunda parte, nos volvemos a unir.